Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Universidad Metropolitana. En nombre de la Facultad de Ciencias y Artes, la Escuela de Educación y el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana, les damos la bienvenida al inicio del segundo ciclo de Masterclass o clases magistrales que comenzaremos el día de hoy. Comienzo por agradecer al equipo de docentes del Departamento de Ciencias de la Educación, de la Escuela de Educación, a nuestro equipo de apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa y el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación, que hacen posible que hoy podamos dar inicio a este segundo ciclo de clases magistrales o masterclass, que bajo el tema Experiencias y reflexiones sobre la educación en tiempos de pandemia, comenzamos el día de hoy. Este ciclo o segundo capítulo de Masterclass va a estar conformado por 3 clases en el mes de mayo, 4 clases en el mes de junio y 3 en el mes de julio. Es decir, vamos a tener diferentes temas muy variados, todos agrupados bajo el lema Experiencias y reflexiones sobre la educación en tiempos de pandemia, que nos permitirán pues pasearnos por distintas áreas, por distintos temas interesantes que nos permitirán compartir y pues seguirnos enriqueciendo, que es lo que buscamos con este proyecto de clases magistrales, para pues llevar, como bien decimos, nuestras aulas de la UNIMED a cada uno de ustedes en los diferentes rincones, no solo de Venezuela, sino de otros países que se nos unen hoy por esta vía. Hoy tendremos una muy interesante clase denominada Educación en Pandemia, desafíos y oportunidades para los docentes y las familias con niños en edad preescolar. Las responsables de esta clase magistral serán las profesoras Ana Matilde Catalá y Ana Corina Trejo. En la moderación nos acompañará el día de hoy el profesor Germán Biagini. El profesor Biagini es ingeniero de sistemas con magíster en administración, mención gerencia de empresas, egresado de la Universidad Metropolitana. Es profesor universitario en la UNIMED desde hace más de 20 años en las cátedras de programación para ingeniería, algoritmos y programación, estructura de datos, tecnologías para el aprendizaje y técnicas de gestión de la información. Docente, amante de la familia, la lectura, el voluntariado, la historia, la música, la fotografía y el desarrollo y edición de videos. Tecnólogo con más de 25 años de experiencia en sectores de consumo masivo, sector farmacéutico, tecnológico, logístico, en temas de planificación estratégica, gerencia de proyectos, infraestructura técnica y telecomunicaciones, entre otros variados temas. Actualmente se desempeña como Chief Information Officer de DHL Express Venezuela y es responsable del área de seguridad tecnológica y riesgo para DHL Centro y Suramérica. Así que, como verán, van a estar muy bien acompañados desde la moderación con el profesor Biagini y estas dos, pues, muy interesantes profesoras que nos van a mantener esta tarde pegados a la pantalla, muy interesados en todo lo que vamos a trabajar esta tarde. Sean bienvenidos nuevamente, bienvenidos a la UNIMED, bienvenidos a nuestras aulas y espero que disfruten la tarde de hoy. Adelante, profesor Germán. Los micrófonos son suyos. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, excelentes, buenas tardes. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. De verdad que hacemos esto con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y hoy tengo el honor de ser el moderador de esta charla, de esta masterclass de educación en pandemia, lo que es justamente los desafíos y oportunidades para los docentes y familiares con niños en edad preescolar. De verdad, gracias Elvira. Abarcaste un poco de cosas
que justamente son importantísimas en esta clase, en esta masterclass. Yo quería inicialmente, bueno, no solamente agradecerte a ti, Elvira, como decano de la Facultad de Ciencias y Artes, también a la directora de la Escuela de Educación, la profesora Ana Lorenzo, pero también a todo el equipo técnico que está detrás. Estoy hablando de Ricardo Ardila, Reiner López, Wende Briceño y obviamente a nuestra jefa del Departamento de Ciencias de la Educación, Milagros Briceño. De verdad, para todos ellos, muchísimas gracias. Este, este es un tema bellísimo y quería compartirles muy rápidamente algunas cositas. Lo primero es que creo que todos nos hemos convertido en docentes. Este, todos desde el punto de vista de los que tienen niños en edad preescolar, no preescolar, pero todos tenemos padres, todos tenemos abuelos, todos hemos estado de alguna manera siendo docentes y adaptándonos a las nuevas realidades que han involucrado muchos temas de tecnología. Me encantaría que nos tomaran un video, por lo menos yo enseñando a mi mamá a conectarse con sus amigas a través de las distintas redes sociales, pero todos estamos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de adaptarnos a una realidad distinta. Y esto es importantísimo porque esto no es algo puntual, la virtualización, todo el esquema educativo está dirigido a tener un cambio radical, muy positivo, muy balanceado, pero en definitiva no quiero quitar mucho más tiempo, voy a proceder y tengo el honor de presentar a dos profesionales del área de educación, que son unas personas maravillosas, súper profesionales. Voy a iniciar con Ana Matilde Catalá de Trejo. Ana Matilde es educadora, especialista en desarrollo organizacional, diplomada en psicología positiva, obviamente profesora de la UNIMED, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, es asesora en el área de bienestar personal, familiar, educativo y organizacional, autor y coautora de libros relacionados con prácticas de crianza, adolescencia y bienestar, ¿ok? Y además de toda esta trayectoria bellísima de Ana Matilde, es colaboradora en diversos grupos de apostolado, iniciativas sociales y ONG. Ella va a ser nuestra primera facilitadora y luego hay un cambio generacional porque fuera de colegas, familias, pertenecen obviamente a generaciones distintas y eso es algo que me encanta poder tener a la familia con diferentes puntos de vista, todas muy alineadas en un tema tan importante como es la parte de educación en tiempos de pandemia. La segunda facilitadora es Ana Corina Trejo. Ella es licenciada en educación, una licenciada de clase cum laude de la Universidad Metropolitana. Básicamente fue presidente del Centro de Estudiantes de la universidad, es profesora de inglés, de tutorías particulares, es líder en campamentos infantiles y adicionalmente también profesora en maternal, lo cual nos da una combinación bellísima para tener una charla estupenda. Espero que la disfruten. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la charla. Sin más, los voy a dejar entonces con Ana Matilde Catalá de Trejo. Ana Matilde, por favor. Ajá, estamos por aquí. Vamos a ver que aparezcamos en la cámara. Bueno, mientras aparece nuestra imagen, nosotras estamos muy agradecidas de esta invitación. Agradecemos a la facultad, a la decano de la Facultad de Ciencias y Artes, la profesora Elvira Nava, a la directora de la Escuela de Educación, la profesora Ana Lorenzo, y especialmente a la jefe del Departamento de Ciencias del Comportamiento, Milagros Briceño, que fue quien nos hizo esta amable invitación a hablar sobre este tema que está sobre el tapete. Y obviamente a todo el personal de departamentos y unidades de la Universidad Metropolitana que nos prestan el apoyo técnico
para realizar actividades tan valiosas como esta. Bueno, vamos entonces, Ana Corina. Bueno, también le queremos dar las gracias a todas las personas que están conectadas y que se interesaron por este tema. Sí, señor. Y sin más preámbulos, vamos entonces con ustedes a compartir pantalla para comenzar a hablar sobre el tema que hemos preparado para la tarde de hoy. Ok. Muy bien. En esta página inicial, Ana Corina y yo presentamos para ustedes nuestras redes sociales. Ok, @circulosdebienestar.be es la mía, y Ana Corina tiene sus publicaciones en @teachercoco, terminando con 2 O al final. Yo quería comenzar esta conversación hablándoles sobre lo que vivíamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia, a nivel global, estábamos viviendo también lo que se conoce como entornos VICA, es decir, vulnerables, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Okay? Ya eso demandaba de las personas estar como muy alertas a un mundo absolutamente cambiante que requería de nosotros estar en permanentes ajustes y búsquedas de actualizaciones, ¿verdad? Un mundo que además, luego viene la pandemia, que afecta al mundo entero, que paraliza el mundo, que pensábamos que era por un ratito, por unos días, por unos meses, y que se extiende. Y entonces esto viene a corroborarnos que en la vida realmente pareciera que lo único constante es el cambio. Y si lo único constante es el cambio, para terminar, pues para llevarlo de la mejor manera, las personas necesitamos desarrollar un pensamiento flexible, no podemos ser rígidos, exige de nosotros mucha flexibilidad, exige de cada uno de nosotros que pasemos de un mindset fijo a un mindset o una forma de pensar de crecimiento. Es decir, ser incluso amables y pacientes con nosotros mismos, no tirar la toalla al primer fracaso, sino entender que los errores son parte del aprendizaje y que justamente de los errores aprendemos y los errores nos ayudan a avanzar, que tenemos que automotivarnos, que tenemos que perseverar y que si no logramos aún las cosas es porque no estamos listos, porque necesitamos buscar ayuda, porque necesitamos practicar más, pero evitar la creencia limitante de que yo no sirvo para esto, esto no se me da, entonces yo desisto. Necesitamos tener un mindset de crecimiento y también necesitamos ser creativos. El venezolano tiene la creatividad como una de sus fortalezas más desarrolladas, pues los que no las teníamos tan desarrolladas, las circunstancias nos están llevando a potenciar esa fortaleza, que además las fortalezas del carácter son maleables y son desarrollables. Aquí tenemos unas imágenes que nos hablan un poco sobre todo lo que hemos vivido. O sea, las imágenes hablan bastante por sí mismas, ¿verdad? Hemos vivido tiempos de resguardo, de confinamiento, de enfermedad, de muchas pérdidas de seres queridos. Hemos visto suspensión de clases, eventos cancelados. Hemos tenido que pues detener o suspender algunos proyectos y repensarlos y replantearlos. Pero a mí no me encajaba mucho eso que se decía como que vamos todos en el mismo barco y vamos remando juntos y el mismo barco. Y a mí eso me hacía ruido porque yo decía, no, ningún barco. Si estamos en la misma tormenta, eso sí es verdad. Es una situación global. Nosotros teníamos algunas circunstancias complejas previas en Venezuela y a esto se le suma el contexto pandemia pues a nivel global. Pero entonces a mí me encaja más decir que vivimos una misma realidad, pero que la estamos transitando o experimentando en diferentes circunstancias. La circunstancia de cada familia y de cada individuo es muy distinta. Hay diversidad entonces de barcos. Vamos bajo la misma tormenta, pero vamos en embarcaciones bien distintas.
Hay personas que van en embarcaciones mucho más seguras, en embarcaciones mucho más potentes, con sus necesidades cubiertas y algo más, con mucha recursividad. Y hay personas que van en embarcaciones quizás mucho más vulnerables. Entonces pienso también, cuando veo esta realidad, que eso es un llamado a la solidaridad, a ocuparnos. Es un momento en que tenemos que agradecer lo que tenemos, pero también que ocuparnos, que conectar con lo que el otro, nosotros tenemos y el otro no, y cómo podemos dar de eso que tenemos. Y yo creo que parte de esto que está ofreciendo la Universidad Metropolitana es pues un aporte a toda la comunidad global de familias, de docentes, y es un esfuerzo por brindar y aportar eso que cada quien desde su área tiene para dar. A ver, se ha denominado síndrome de cuarentena un poco a esto que yo llamo como un cóctel de emociones que están pues todas allí sacudiéndonos un poco, y a veces hasta en paralelo. Estamos en un rato tristes y de repente podemos tener otros momentos de serenidad. Sentimos miedo, por supuesto, y el miedo es una emoción que ya estamos un poco más familiarizados en todos estos casi 16 meses de pandemia. Hemos aprendido a gestionar ese miedo, un miedo que al principio nos paralizaba y que hemos aprendido a vivir con él de manera que nos aporte lo que tiene para aportarnos, que es protección, déjame protegerme, pero que no nos paralice, que tenemos que aprender a vivir con esto, y muchas de las cosas llegaron para quedarse. Entonces, pues el miedo está allí, está la ansiedad. También podemos tener momentos de serenidad y de tranquilidad, otro de tristezas, porque han sido muchas las pérdidas de todo tipo, de empleo, pérdidas materiales, pérdidas humanas. A veces estamos muy agotados. Es bien cierto que todo esto de la virtualidad demanda mucho, mucho psicológicamente y mucho en tiempo, o sea, demanda en todo. Trabajamos muchas más horas quizás que antes porque estamos todo el tiempo conectados, y buena parte del principio de la pandemia fue aprender nuevos recursos para poder surfear esta ola. A veces podemos estar frustrados, tenemos cambios de humor, estamos sometidos a estresores, pero también al mismo tiempo vemos la situación de otros a nuestro alrededor y nos sentimos agradecidos. En fin, hay un ambiente incierto, hay un ambiente que se prolonga, y esta realidad en mayor medida, más fuerte, menos fuerte, todos las hemos estado viviendo. Aquí no hay distinción. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Okay? ¿Qué hacemos con esa realidad que es común y que ya conocemos porque hemos experimentado? Primero, la primera recomendación es reconocer esos estados emocionales, reconocerlos, identificarlos y darles nombre a cualquiera de ellos que apareció en el abanico pasado, en el abanico que presenté en la lámina anterior. ¿Okay? Entonces, una vez que yo identifico y le doy nombre, entonces yo puedo ver cómo los gestiono y qué hago con ellos. ¿Okay? La otra recomendación es distinguir lo que yo puedo controlar de lo que no puedo controlar. Hay cosas que definitivamente no están bajo mi control. Yo no puedo controlar cuando llegan las vacunas, que estemos vacunados todas las personas en Venezuela, ¿verdad? Yo no puedo controlar si la semana que viene es flexible o la semana que viene es radical. ¿Okay? Pero hay cosas mucho más controlables para mí. Yo puedo controlar, por ejemplo, yo puedo decidir la actitud con la que asumo los retos que me está correspondiendo asumir en este momento. Yo puedo controlar cómo distribuyo las actividades en el tiempo, si necesito más tiempo de descanso, si necesito ejercitarme o conectarme más con el aire libre porque estoy agobiada entre cuatro paredes. O sea, yo puedo controlar lo que como, lo que no como. Yo puedo controlar la cantidad de información que consumo y el tiempo que estoy conectada a las redes y a la información que termina siendo una infoxicación y la que puedo limitar. Entonces, esas cosas, allí es donde tiene que estar mi energía. ¿Okay?
Yo puedo gestionar también, por supuesto, y relacionado con lo que hablaba anteriormente, las estrategias de autocuidado que voy a poner en práctica. ¿Por qué voy a controlar las estrategias de autocuidado? Porque como adultos en la familia, somos los adultos, los líderes, las cabezas, las personas responsables de crear el clima social en el hogar. Entonces, a mí me corresponde, y no lo podemos ver como algo egoísta, sino como algo necesario, a mí como adulto responsable, como mamá, como papá, como abuela, como tío, como docente, me corresponde autocuidarme y ocuparme de mí para garantizar que ese clima social que se respira en mi casa y que los niños perciben sea el mejor posible, a pesar de las circunstancias. Entonces, dentro de estrategias de autocuidado tenemos todos los hábitos saludables de alimentación, de ejercicio, de sueño, de conectarnos con actividades que nos nutren, que nos vitaminizan, que nos activan, ¿verdad? También dentro de las estrategias de autocuidado está lo que les decía anteriormente de la infoxicación, de limitar no podemos estar viviendo aislados de lo que sucede, pero sí podemos limitar nuestro tiempo conectado a noticias que comencemos a rumiarlas y a alterar nuestros estados de ánimo, ¿ok? Otra forma, ¿okay?, de afrontar esto positivamente es aprender a delegar. Saber que necesitamos apoyarnos en otros, que necesitamos trabajar en equipo. Y ese otro puede ser mi compañera de trabajo en el aula de clase, ese otro puede ser mi vecino, mi esposo, mi hijo mayor. O sea, ¿cómo podemos delegar y trabajar en equipo dentro de nuestras casas? Donde estamos teniendo además que conciliar muchos roles. Ahora dentro del mismo espacio somos mamás, somos papás, somos hermanos, pero en las familias ampliadas somos cuidadores de adultos mayores o de niños chiquitos, pero también tenemos teletrabajo, pero también tenemos que seguir con las labores de mantenimiento del hogar. Entonces, la capa de superhéroes tenemos que quitárnosla. O sea, tenemos que asumir que somos seres humanos limitados, imperfectos, que nos agotamos y que vamos a poder con esto sí y solo sí trabajamos en equipo y nos apoyamos mutuamente. Y bueno, la actitud es fundamental. Asumir esto con actitud. Si empezamos a quejarnos, a rumiarnos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué a mí? A victimizarnos, pues nos estamos haciendo muchísimo daño. Entonces, una actitud positiva cambia el paisaje emocional, cambia el panorama y nos dispone a hacer cosas y a ser mucho más creativas en la búsqueda de soluciones. Vamos entonces a hablar un poco sobre los desafíos de las familias. ¿Por qué han habido resistencias? Y sobre todo al principio mucho más, bueno, porque nos sorprendió como algo novedoso, inesperado. Hubo resistencias frente a ese escenario de educar desde casa. Entonces, uno de los grandes desafíos fue, que esto nos agarró como practicantes involuntarios. Resulta que nadie escogió. El homeschooling es una modalidad de estudios, de educación que algunas familias en el mundo eligen libremente, espontáneamente, por cualquier razón que sea, y hay multiplicidad de razones, todas ellas respetables. Pero en este momento sencillamente no fue opcional, nos tocó ser practicantes involuntarios de esta modalidad de educar desde casa. Ok, ¿qué otra razón hay un poco que se cree esta resistencia? Muchos padres han sentido que no tenían las competencias. Oye, yo no soy docente, yo no soy maestra o maestro, yo no tengo paciencia, yo no sé cómo se hace esto, yo no sé cómo mantener la atención, yo no sé cómo hacer para que se quede sentado o para que atienda o para motivarlo. Y bueno, esa es una realidad, ¿no? O sea, ha sido un desafío muy importante. Otro desafío es que ciertamente educar desde casa requiere mucha más implicación y sobre todo para familias que tienen niños y niñas menores de 5 años, porque quizás hay niños un poco más grandes, con más competencias,
ellos pueden autogestionarse más en muchas de las tareas que se requiere y podemos delegar en otro adulto, mira, supervisa aquí un ratito, pero en niños menores de 5 años, la verdad es que necesitan a papá, a mamá o a algún adulto implicado, acompañándolos, ¿verdad? Y eso tenemos que conciliarlo con otros compromisos que tenemos que hacer en paralelo. Entonces, no es fácil. Y eso es una realidad y ha sido un desafío. Otra limitación es que ciertamente esta modalidad limita las oportunidades de socialización de los niños y sobre todo, esto es muy importante con los adolescentes, pero también con los niños en etapa preescolar, porque es cuando ellos están saliendo de ese entorno, primero de la díada y después de su entorno, de su microsistema familiar, y van hacia afuera a socializar con otros niños de su edad y a desarrollar competencias. Los niños no aprenden a compartir, sino compartiendo en un entorno que les exija el tener que compartir el juguete. ¿Okay? Los niños no aprenden a solucionar problemas o a esperar su turno, sino es haciendo. No hay una capsulita, no hay un speech, una charla que yo te pueda explicar cómo hacerlo. Necesitas estar en un contexto real. Entonces, ciertamente esto ha limitado las oportunidades de socialización. Y otro factor muy importante es que realmente, y como se dijo en las jornadas de educación que acaban de suceder la semana pasada en la Universidad Metropolitana, todos los especialistas coincidieron en que esto realmente aumenta la brecha de desigualdad social, porque en algunos sectores los niños tienen ambientes familiares enriquecidos, pero otros sectores, este enriquecimiento, este estímulo, lo recibían desde la escuela. Y si no tenemos escuela o si no tenemos todos los recursos para no solamente socializar presencialmente, sino para tener una buena educación a distancia, pues ese niño tiene un ambiente empobrecido, ese niño va en minusvalía, ese niño se le está restando un ambiente nutritivo que lo ayude a desarrollarse integralmente. Entonces, ciertamente, aquí hay una desigualdad social que más pronunciada en estos momentos. ¿Qué oportunidades podemos identificar en paralelo a todos esos desafíos? ¿Verdad? Hay también ventajas y ha habido también oportunidades. Primero, reconocer que no estamos solos. Las familias no están solas. Las familias tienen el acompañamiento de sus instituciones educativas, de las cuales yo puedo haber visto muy de cerca, he estado acompañando a familias y a colegios mucho más de cerca en todo este tiempo, y he visto y me constan los esfuerzos que a todo nivel y en todos los sectores y con diversidad de recursos se han estado haciendo contra todo pronóstico y con todas las limitantes que tenemos en este momento, de diverso tipo, ¿no? Entonces, es una oportunidad para hacer alianzas con las escuelas, alianzas con nuestros maestros, para trabajar en equipo, para también a lo interno de nuestros hogares establecer corresponsabilidad, o sea que la educación no es solamente responsabilidad de uno, de los padres, es de todas las personas que están en casa, de todos los padres representantes o responsables, no solamente la educación, sino toda la dinámica del hogar. Por eso hablábamos del delegar como una práctica saludable. Otra ventaja es que hemos estado trabajando, no nos hemos detenido, pero nuestros horarios han estado allí organizando nuestro tiempo y van como sin prisa, pero también sin pausa, sin prisa y sin pausa. Digamos que con menos estrés de lo que estaba implicado antes en la presencialidad, los tiempos de traslado, de apúrate, no llego yo a tiempo, te tengo que dejar, ponte el uniforme, haz la tarea. Entonces, bueno, un poco estar trabajando desde casa y estudiando desde casa tiene esta ventaja. La ventaja más grande que yo he podido determinar y observar es la oportunidad de crear puentes entre los miembros de una misma familia, de crear conexión, cercanía y ciertamente
ciertamente de ofrecer a los hijos una educación personalizada. ¿Por qué? Porque estando tan cerca de ellos, los padres hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca a esos niños que la dinámica y el piloto automático en el que vivíamos no nos había dado la oportunidad. Entonces ahora podemos saber qué le gusta, qué le interesa, qué lo mantiene atento, en qué es bueno, en qué se destaca, cómo ha avanzado. Hacemos una observación en retrospectiva y vemos, oye, cómo estaba hace unos meses y cómo hemos vivido de cerca los progresos. Podemos ver también y disfrutar cómo nuestros niños, a lo mejor cuáles son sus canales de comunicación privilegiados. A lo mejor una mamá o un papá ya se ha dado cuenta que su hijo es más visual y pues mientras está allí viendo su clase o escuchándola por el foro chats, por su WhatsApp o conectado en alguna plataforma, pues estamos nosotros también haciendo un dibujo o un esquema, si es que hemos visto que es más visual. Pero quizás tenemos un niñito que es muy auditivo. Entonces, bueno, yo recuerdo que a mí me tocaba con una de mis hijas que era súper auditiva, ponerle a todas las canciones, a todos los contenidos, lo que tenía que aprender, le tenía que poner poesía, le tenía que poner música, lo bailábamos, le poníamos rima, y así fueron las tablas de multiplicar, los colores, los sabores, todo, porque descubrí que ese era su canal, observándola muy detenidamente. Pero quizás tenemos niños que son más kinestésicos, entonces con esos nos moveremos y haremos pues música acompañada de movimiento, etcétera. Esta ha sido una de las más grandes oportunidades, poder conectarnos más con nuestros hijos. Es importante destacar en todo esto que las familias deben como que tranquilizarse un poco en el sentido de que no contabilizar cuántas horas de clase son. Bueno, antes iba al preescolar toda la mañana y resulta que ahora se conecta nada más 2 horas, o que va tantas veces, y no ven que en los preescolares también toda la jornada pasaban otras cosas que no pasan cuando están online. Hacían filas, iban al parque, les lavaban las manos, había otras actividades asistenciales conjuntamente con las pedagógicas que ahora no están sucediendo. Y aparte de eso, tenemos que estar conscientes de que no solo se aprende cuando el niño está implicado en una actividad planificada con intencionalidad pedagógica como tal, propuesta por la maestra, que toda la rutina diaria en un hogar es una oportunidad para que sean experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué más experiencia que un niño esté aprendiendo a ordenar su ropa en el closet, a doblarla cuando sale de la secadora, cuando está seca y estaba tendida, a doblar? Allí hay motricidad fina. Pero cuando yo le digo, ahora cada quien arregle en su closet, o sea, agarre su ropa, entonces estoy buscando lo que me corresponde. Y si le decimos, y ahora ordénelas en su closet, pues en su closet vas a clasificar dónde van los zapatos, las pijamas, las medias, la ropa interior. O sea, todo eso es un proceso de clasificación que está allí implicado. Es aprendizaje y tenemos que verlo así, valorarlo así y promoverlo de esa manera. Cuando está cuidando a las mascotas, a las matitas, pues también hay un conocimiento del mundo físico. Cuando estamos en la cocina y los implicamos y los invitamos a ayudarnos a hacer algo, allí están todas las áreas del aprendizaje en una misma actividad. Allí están explorando activamente con todos los sentidos. Allí están usando sus manos y dedos en conductas prensoras y visomotoras. Están desarrollando motricidad fina. Están viendo transformaciones. Estamos invitándolos a hablar sobre características de los objetos. Están viendo química, están midiendo, están haciendo matemática, están viendo transformaciones finales. Antes estaba en líquido, ahora se puso sólido. ¿Qué pasó? Ese pensamiento preoperacional que tiende a ser rígido en un momento, lo podemos flexibilizar cuando los invitamos a ir hacia atrás. ¿Cómo estaba antes? ¿Qué pasó primero? ¿Qué hicimos después para llegar a lo que tenemos en este momento? Entonces, es un poco abrir los ojos y ver en una perspectiva amplia todas las posibilidades de aprendizaje que están implícitas en las labores cotidianas de un hogar, más allá de la clase online. Entonces,
Los papás siempre hemos sido los mejores maestros y los primeros maestros. No desaprovechemos esas oportunidades cotidianas. Tenemos también que privilegiar, si antes decíamos, cuidado con las pantallas, mucho tiempo en pantalla puede crear adicción, cuidado, bueno, ahora las pantallas son nuestras mejores aliadas, para ellos, pero también para nosotros. Nosotros hacemos las compras online, por evitar salir y conseguirnos con ese enemigo invisible, pues bueno, ahora las pantallas son nuestras mejores aliadas. Por eso, entonces, más bien, tenemos que agradecer la tecnología, pero privilegiar todo lo que son las actividades lúdicas al aire libre, que impliquen movimiento, que impliquen actividades plásticas, musicales, y no olvidar también que es muy importante tanto para los niños como para los adultos el tiempo de ocio, que no estemos todo el tiempo atrapados en una camisa de fuerza, que también haya tiempo de ocio y que también haya tiempo para aburrirse y para que desde ese aburrimiento invitarlos a decir, mira, pero si tú eres un niño o una niña tan inteligente, yo estoy segura de que hay algo buenísimo que se te va a ocurrir y la vas a pasar muy bien, ¿ok? Entonces también eso abre una posibilidad a la creatividad. Y nosotros como adultos también necesitamos tiempos de no hacer nada. Entonces yo les voy a hablar ahora sobre algunas claves del éxito. ¿Cuáles son las claves del éxito para manejar esto de la mejor manera sin morir en el intento? Realmente son dos que están subdivididas y por lo tanto son tres. El ambiente yo lo divido, es el ambiente y las rutinas. Lo que pasa es que divido el ambiente en dos, el ambiente psicológico y el ambiente físico. Y luego la otra clave es la rutina. Entonces, como ambiente psicológico tenemos ese ambiente, ese clima social que se respira y que tenemos que crearlo porque lo creamos, lo crean los adultos que están allí, ¿verdad? Porque además existen las neuronas espejo. Como nosotros estemos, eso es lo que vamos a reflejar y eso es lo que ellos van a captar. Entonces, debemos crear un ambiente motivante, entusiasta. Si yo como adulto soy el primero que digo, ay, otra vez, y entonces, bueno, la clase, conéctate ahí, quita la cámara, qué fastidio, ¿cuándo vendrá la...? Entonces, todo ese vocabulario, toda esa actitud corporal, gestual, todo eso crea el ambiente. Entonces, nuestra actitud debe ser más bien entusiasta y motivante. Debemos promover el mindset de crecimiento que les comentaba al principio, que es requerido en tiempos de cambio. No estoy preparado, no importa, practico más. Me equivoqué, buenísimo, de los errores se aprende. Y me vuelvo a equivocar y bueno, aprendí otra cosa más, de qué otra manera lo puedo hacer. Incluso cuando necesito pedir ayuda, porque un rasgo de inteligencia emocional es ser capaz de pedir ayuda. Otra cosa importante en un buen ambiente psicológico es alentar a nuestros niños, orientarlos, supervisarlos, darles mensajes de aliento y de que se sientan capaces, competentes, que aumenten su autoestima, pero no hacer el trabajo por ellos, ni por nuestros niños pequeños, ni por nuestros adolescentes, porque allí estamos limitándolos, ¿verdad? Al contrario, es un momento más bien de incluso los más grandes, los adolescentes, los muchachos en la universidad, de también trabajar en valores, porque la integridad académica está aquí en juego. O sea, tienes que presentar algo hecho por ti, yo te puedo sugerir, yo te puedo apoyar, pero yo no puedo hacer por ti y luego presentar eso y que sea evaluado como algo que tú hiciste, porque no es real. Y porque tus profesores se van a dar cuenta, pero aunque no se dieran cuenta, no está bien. Entonces es un momento también, una tremenda oportunidad para enseñar en valores. En cuanto al ambiente físico, pues busquemos las casas. Al principio pensábamos que eran mientras tanto, pero ya cada vez más con este confinamiento prolongado hemos tratado de buscar, pues, en la medida de las posibilidades, lugares físicos que sean fijos, cómodos lo más posible, que esté ordenado y que esté limpio y que ese orden y esa limpieza sea responsabilidad del niño, la niña o el adolescente que va a trabajar en ese espacio, ¿ok? Que eso sea parte de lo que vamos a delegar en él. Que pueda trabajar con una postura adecuada, que su espaldita esté recta, sus piecitos peguen al piso, que tenga todos los materiales a la mano, que haya pausas activas, que podamos estirarnos, detenernos, ¿ok?
combinando espacios de aprendizaje individual con espacios de aprendizaje social. Y esto también pues va hacia los maestros, hacia los docentes. Y la otra clave del éxito fundamental es la organización del tiempo, es la rutina. Organizar en horarios regulares para desarrollar las actividades de cada día a ritmos más pausados, más flexibles, pero que marquen pautas. Si la pauta es levantarnos a tal hora, bueno, a esa hora ya el niño tiene tiempo de ayudar en el orden de su cuarto, de su cama, empezar a delegar pequeñas prácticas. Eso además me activa cuando yo me arreglo personal, me visto y por el hecho de estar en mi casa, no estoy en pijamado todo el día, eso también da un mensaje a mi cerebro y empiezo a funcionar en modo lo que venga después, ¿verdad? Si me tuve que poner mi uniforme, si es el caso o lo que sea, pues todo esto ayuda, esas pautas regulares y consistentes ayudan. ¿Qué beneficios tiene para los niños y para todos los seres humanos en general tener una rutina? Nos ofrece estructura, nos da seguridad, nos permite controlar, tener dentro de todo este mundo tan incierto, tener, aunque sea algo que yo pueda controlar porque anticipo lo que viene después, o sea, qué está pasando, porque regularmente pasa así todos los días, y qué viene después. Fija límites y evita luchas de poder. Cuando una rutina está establecida, internalizada, y todos las conocemos, no es fulanito, ven a bañarte, te toca esto, siéntate, párate, comiste, te cambiaste, pasó. Entonces ese disco rayado se acaba, está en mute. ¿Por qué? Porque sencillamente nos referimos y remitimos a la rutina. A ver, revisa ahí qué es lo que viene ahora, en qué estás ahorita, qué viene después, ¿ok? Entonces eso les da además mucha autonomía. Por supuesto que optimiza el uso del tiempo y nos ayuda a instaurar y consolidar hábitos operativos virtuosos como son el orden y la responsabilidad. Quiero hablarles ahora sobre algunos tips para las rutinas en casa, ¿verdad? Para establecer esa rutina. Contemplar pausas activas y hacer movimientos y tiempo libre. O sea, una rutina, como les dije al principio, que sea, pasa uno, o sea, 7:45, lo otro, 8:15, viene el otro. Entonces, que no nos genere angustia, simplemente un orden de acontecimientos que va sucediéndose, donde hay también momentos de relax y donde yo elijo lo que quiero hacer en algunos momentos. Diferenciar rutinas de la semana de rutinas de fines de semana es muy útil. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo ambiente físico, estamos las mismas personas 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, y necesitamos entonces, oye, al principio a mí también me costaba saber si era viernes, si era el fin de semana, todo era como demasiado igual. Para los niños también nosotros como adultos tenemos que marcar esa diferenciación. Entonces, ¿cuál es la invitación? Vamos a ver los fines de semana, qué cosas distintas podemos hacer. Si antes nos íbamos a la playa, o íbamos a misa, o visitábamos a la abuela, pues qué cosas podemos hacer ahora desde este mismo ambiente. Entonces, por supuesto, esos horarios son más flexibles, las horas de sueño, las horas de alimentación cambian, a lo mejor comemos más tarde, nos levantamos también más tarde, nos podemos acostar también más tarde, porque no hay que madrugar al día siguiente, todo eso le da flexibilidad. Pero además, el tipo de actividad que hacemos, que sea diferente. Entonces, yo puedo quizás planificar e invitarlos a ellos a que nos den ideas de qué cosas chéveres podemos hacer. Ah, no podemos viajar. Bueno, pero podemos viajar por la pantalla. ¿Ok? Entonces, escogemos una película que tenga que ver con, vamos a ver Coco, y además vemos un poco de la cultura mexicana y ese día nos inventamos algún plato típico mexicano, vamos a comer tacos mexicanos y vamos a aprendernos una ranchera y vamos a ver las pirámides y o sea, podemos hacer muchísimas cosas. Yo tengo nietos en edad preescolar y mis hijas han sido mis mejores maestras dándome ideas de cosas que yo he visto, de cine en casa, de excursiones, de camping en casa, de teatro de sombras, de títeres, de cualquier cantidad de cosas divertidas y distintas que pueden pasar en una casa
y que diferencia esas rutinas de fines de semana de las rutinas de la semana. Involucrar a los niños y a los adolescentes en la estructuración de esa rutina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los involucramos, ellos se sienten parte. Eso no está impuesto por esa figura de autoridad fastidiosa que me manda a bañar o a quitarme el uniforme, a ponerme, sino que eso fue negociado conmigo. A mí me llamaron y yo opiné y participé y todo en eso. Entonces la siento propia, me siento involucrada, me siento comprometido. Seguir el mismo orden, por supuesto, eso es lo que me va a llevar a la internalización, ¿verdad? Si sigo el mismo orden todos los días. Y en los más pequeños es muy importante que nosotros quizás algunos pasos tengamos que al principio dividirlos en pasos más, por ejemplo, si la expectativa, si la rutina dice es hora de bañarse, quizás mi expectativa como adulto sea una y sea distinta a la de ellos. Ellos son literales. Bañarse es bañarse. Pero quizás yo como adulto estoy esperando o quiero que el baño implique una serie de pasos pre y post baño. Entonces me quito la ropa, pero además esa ropa va a la cesta de ropa sucia. Algún adulto me ayuda a regular el agua. Primero me enjabono de tales y tales partes. Después me seco, pero además luego mi toalla va a algún lugar y me coloco. Entonces, muchas veces, para distintas cosas, así como dormir, bañarse, colaborar en tal cosa, vamos a requerir al principio desglosar un poquito esos pasos. Y luego no, luego ellos ya van a entender que eso forma parte de la misma instrucción. Y también es muy importante por su pensamiento preoperacional, sujeto a estas edades mucho en lo concreto, que representemos esa secuencia en algo gráfico, que esté desplegado en algún lugar visible y a la altura de ellos, como ocurre en un salón preescolar, igual en nuestras casas, desplegar la secuencia, que puede estar indicada o acompañada con fotos de ellos haciendo las distintas actividades o con dibujos. Y con niños pues más grandes del último nivel de preescolar, pues ya podemos, que están empezando a leer, pues con algunas palabras. Pero es esto lo que va a ser significativo para ellos, que esté además en su nivel de representación. Bueno, habiendo dado un paseíto por algunas de estas visiones, metiéndome un poco en el contexto familiar y queriendo haberles ofrecido algunas herramientas a las familias, ahora quiero dejarlos con Ana Corina para ver un poco del otro lado, ¿ok? ¿Cuál es la mirada de toda esta educación a distancia? ¿Cuál es la mirada de los docentes y las experiencias que ellas han tenido? O sea, un poco ser voceros de algunos de ellos, y bueno, también les hablará sobre desafíos y oportunidades y además de algunas amenazas y cómo aliviar algunas de esas amenazas a los que el personal docente ha estado también muy estresado, muy comprometido y bueno, ¿qué se les ocurre que puede aliviar estas amenazas? Entonces los dejo en este momento con Ana Corina. Hola a todos, mi nombre es Ana Corina Trejo y en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los desafíos y el escenario docente y sus realidades, claro. El primer desafío que encontramos es que teníamos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabemos, los docentes o la mayoría de nosotros trabajamos de manera presencial utilizando estrategias lúdicas, auditivas, visuales, pero en nuestra aula de clases. Llegó la pandemia y como mencionó Ana Matilde, vino una tormenta durísima que nos sacudió. Y nos dijeron, bueno, se terminó la presencialidad y hay que ahora empezar con la virtualidad. Esto de verdad que nos movió el piso totalmente. Yo siempre digo que para mí eso fue un terremoto, porque uno estaba acostumbrado, uno sabía qué le servía y qué no servía con la presencialidad, y bueno, nos movió el piso y pasamos totalmente de nuestra zona de confort a un lugar desconocido. Muchos colegios empezaron por Zoom, otros colegios tienen herramientas digitales del teléfono que lo están utilizando, y bueno, nos sacudió el piso. Y además tenemos que tomar en cuenta que tenemos un futuro inmediato incierto. Nosotros, yo hoy me puede decir mi institución, hola, hoy vamos a trabajar de manera presencial,
y mañana me dicen, no, ahora es virtual. Entonces, la verdad es que todo nos puede cambiar de un día para otro. Pero a partir de este desafío salen bastantes oportunidades. Las dos primeras oportunidades las quiero mencionar juntas, que es el desarrollar un pensamiento flexible y la capacidad de adaptación. ¿Por qué vamos a desarrollar esto? Porque, como les dije, nos sacaron de nuestra zona de confort, nos sacaron de realizar las cosas que nos gusta y que sabíamos hacer en nuestra aula de clases, y nos dijeron, váyanse a su casa. Entonces uno se tiene que adaptar, uno tiene que ser flexible y aceptar, bueno, esta es la realidad que me tocó, ahora cómo yo me voy a adaptar y cómo voy a dar lo mejor para que mis alumnos aprendan. Entonces por eso tenemos que ser flexibles, para tomarlo de la mejor manera y adaptarnos a esta situación de la mejor manera. Otra oportunidad es que nos empoderamos de las TICs. Esto quiere decir que muchos docentes, puedo decir que la mayoría, teníamos ciertos conocimientos de las TICs, pero no las sabíamos usar tanto. Hay unos que nos tocó trabajar desde nuestra computadora, por Zoom, hacer presentaciones virtuales, y otros desde los teléfonos, que ahora tienen que hacer videos, mandar las planificaciones para que los papás entiendan lo que tienen que hacer. Entonces esta es una oportunidad que nos lleva a nosotros mejorar, tanto profesionalmente, personalmente, y además aprovechamos y aprendemos de las TICs y de la actualización constante de todas las mejoras que nos trae esto. Y yo al principio de la cuarentena di un taller sobre herramientas digitales para las clases online. Y yo siempre pensaba y decía que esa niñita era yo. Cuando a mí me dijeron, estamos en pandemia, ya llegó el coronavirus a Venezuela, bueno, empezamos con la virtualidad. Yo era tal cual esta niñita y yo pasé una semana así. Yo sentía mucha frustración, sentía negación, rabia, tenía miedo hacia lo desconocido, no sabía qué me iba a tocar hacer, tenía mucha ansiedad, mucha tristeza, y tenía el mindset fijo de que yo no iba a poder y no lo iba a cambiar, y imposible que mis alumnos, que en ese momento tenían 1 y 2 añitos, aprendieran de manera virtual. Además que yo me decía a mí misma, estoy compitiendo con YouTube, ¿cómo voy a hacer que ellos aprendan? Y bueno, yo pasé así mucho tiempo, hasta creo que toqué fondo, y un día dije, bueno, la verdad es que el objetivo de mi carrera es educar integralmente a los niños, buscando su mayor bienestar. Y eso quiere decir que no importa la situación en la que estemos, tenemos que buscar este objetivo, que nuestros niños estén bien. Y yo dije, bueno, a partir de esto yo tengo que buscar la manera de que ellos aprendan y estén bien a pesar de toda la situación, porque es difícil tanto para los docentes, para los niños y para sus familias. Entonces vamos a tratar de aliviar un poquito todo lo que está pasando. Y algo muy bueno que tenemos todos los venezolanos es que somos resilientes. Esto nos caracteriza y me encanta porque a pesar de los momentos difíciles, siempre sacamos cosas buenas y siempre salimos fortalecidos. No importa la situación, no importa lo que nos toque, buscamos la manera de siempre seguir adelante. Y yo hoy en día veo como todos empezamos la cuarentena y como estamos hoy en día, y de verdad me llena de orgullo de todas las instituciones, los cambios que han hecho. Otro desafío que tenemos es empatizar con las familias. Como mencionó Ana Matilde, todos estamos en la misma tormenta, pero no tenemos el mismo barco. Entonces tenemos que comprender sus circunstancias particulares. Unas familias han perdido seres queridos, otras su trabajo. Entonces tenemos que empatizar con ellas y entenderlos un poquito. Y también respetar sus decisiones. Esto nos ayuda, nos da la oportunidad a nosotros ampliar nuestro foco y a contar con otras expectativas. No nos quedamos simplemente con esta es mi situación con la pandemia y esta es la de todos. No, entendemos que mi vecino va a tener otra situación a pesar de que vivimos una casa al lado de la otra. Incluso la situación de una de mis hermanas no ha sido la misma a lo que yo he vivido con la pandemia. Y yo acá les quise poner esta imagen donde vemos a 2 presos. Hay un preso que simplemente ve su perspectiva, sus 4 paredes, mientras el otro ve más allá, o sea, sabe cuál es su situación actual, pero busca más, ve más y entiende más de lo que lo rodea. Entonces esta es una oportunidad buenísima. Otro desafío que a mí me pareció uno de los más difíciles es continuar haciendo la acción pedagógica lúdica, participativa, interactiva y divertida.
Pasamos, como les dije, de la presencialidad a utilizar PowerPoint, WhatsApp, música, y no sabemos dónde estamos, y diferentes localizaciones. Entonces, ¿cómo seguir haciendo que aprender para los niños sea divertido y sea con un juego? Algo que a mí me encantó, y esta es una de las oportunidades que yo he aprovechado más, son las redes de apoyo. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, no solo nosotros estamos viviendo esta pandemia, sino que es mundial. Y alrededor del mundo, las personas a través de las redes sociales están dando muchísimas ideas. Yo he aprendido de muchísimas profesoras que han estado en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, que no las conozco. Y en sus redes sociales ellas muestran muchas ideas de actividades que uno puede hacer, incluso para sus planificaciones si uno como docente las tiene que mandar a los padres. Hay muchas actividades que se pueden hacer en casa y que el niño pueda aprender de ellas. Entonces esto a mí me encantó. Y también, incluso no solo personas que hablan nuestro mismo idioma, sino yo en las redes sociales he visto actividades de docentes que son árabes, incluso ponen palabras escritas en árabes, yo no entiendo, pero a través de un video muestran un recurso que es lo máximo y yo lo pongo en práctica y no tenía que hablar el mismo idioma que la persona para entenderlo. Y también desarrollamos las fortalezas de la generosidad y del trabajo en equipo. Uno solo no puede. Tiene que contar con muchas personas y su generosidad de querer compartir su conocimiento. Y a mí me encanta que hay demasiada gente generosa compartiendo todo lo que sabe. Entre las amenazas que tenemos, esto ya no es un desafío, es una amenaza que tenemos los docentes, es que tenemos que asumir los horarios de trabajo extendido. Ya nosotros no contamos con un trabajo que vamos al colegio de 7 a 12, de 7 a 2. Ahorita trabajamos virtualmente. Y estar virtualmente implica mucho trabajo offline, que los padres muchas veces no valoran. Uno tiene que hacer presentaciones, tiene que planificar, tiene que hacer videos si uno le toca, o hacer su planificación entendible para los padres. Entonces, ¿cómo podemos aliviar esta amenaza? Podemos negociar los límites con el personal directivo, quedar en un acuerdo de manera muy respetuosa, en decir, vamos a trabajar y a comentar nuestras ideas, mostrar la planificación y todo nuestro trabajo en un horario. Es decir, de 7 a 2 de la tarde podemos compartir todo lo que necesitemos, pero a partir de más adelante uno tiene sus compromisos y otras cosas que hacer. Esta es una manera fácil de aliviar esta amenaza. La segunda amenaza que tenemos es permanecer bajo la presión y demandas de la institución y de la familia. Al estar con la virtualidad, tanto las personas que trabajan desde su teléfono como desde las computadoras, los papás saben todo lo que ocurre. Los papás ven las presentaciones, ven cómo uno da la clase y cada papá tiene sus intereses distintos. A algunos les gustará más que uno cante muchas canciones, a otros les gusta más que uno haga presentaciones, a otros les gustará más que el niñito salte durante la clase, y todo eso estamos bajo esa gran mirada y tenemos que complacer a todos. Entonces, ¿cómo podemos aliviarla? El personal directivo debería hablar con los padres para que ellos conozcan el trabajo que tienen los docentes en este momento. Que ahorita, en este momento, estamos algunos colegios volviendo a la presencialidad, a una semipresencialidad, mejor dicho. Entonces uno tiene que planificar doble, tanto virtual como presencial, y eso lleva mucho tiempo. Y bueno, explicarle a los papás todo lo que nosotros estamos pasando y viviendo para que ellos entiendan y puedan empatizar un poquito más con nosotros, como nosotros empatizamos con ellos. Y la tercera amenaza es la inestabilidad de los servicios. La luz, el internet, los equipos y el transporte. La luz se nos puede ir en cualquier momento y eso se sale de nuestras manos, igual que el internet. Nuestros equipos de trabajo capaz no están en su mejor momento y nos va a costar más dar una clase, y tampoco muchos no tenemos los recursos para comprar otros equipos, perdón. Y el transporte en la presencialidad. Hay personas que van en transporte público y eso sale mucho más caro. Entonces, esa es una gran amenaza, tanto para la virtualidad como para la presencialidad. Entonces, ¿cómo se puede aliviar?
contar con equipos y dispositivos aportados por la institución o sociedad de padres. Y también considero en llegar a acuerdos. Saber no estresarse. Yo era antes muy estresada al principio de la cuarentena, cuando se me caía el internet, cuando se me iba la luz, cuando mi computadora se quedaba pegada y yo me quedaba pegada en media clase y no sabía qué hacer. Entonces, yo creo que una manera de aliviarse también a nosotros como docentes es no exigirnos tanto y saber que hay cosas que se nos escapan de las manos y que van a estar bien. O sea, a todos nos pasa, no somos perfectos y vamos todos en esta pandemia aprendiendo, cayéndonos y volviéndonos a levantar. Entonces ahorita vamos a decir unas breves conclusiones. Ok, por aquí vuelvo yo de nuevo, porque quiero un poco, antes de cerrar, puntualizar y ir cerrando con algunas ideas que hemos ido mencionando a lo largo de esta presentación, Ana Corina y yo. Entonces, hemos dicho, ay, perdón, que me retrocedí en vez de avanzar, hemos dicho que hemos construido resiliencia. O sea, ciertamente, como le dijo Ana Corina, nos ha tocado y nos toca todos los días y creo que los venezolanos aquí tenemos mucho que aportar. O sea, eso se hace visible y notorio y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque a donde nos toca ir y donde nos toca estar, bueno, salimos hacia adelante. Aparte de eso, ha sido una gran oportunidad para a veces identificar o hasta reorganizar nuestra jerarquía de valores, esas cosas que antes creíamos que eran importantísimas y que no podíamos vivir sin ellas, y que nos hemos dado cuenta que sí son prescindibles y que más bien hay otras cosas muy importantes que dábamos por sentado. Bueno, a veces yo digo, mira, como la salud, como respirar, como tener apoyo, como tener a tu familia, como... Entonces hay muchas bondades que en este momento yo digo, wow, esto es una maravilla. Yo, por dar un ejemplo, una de mis hijas tuvo un bebé en pandemia y estábamos muy angustiados porque además vive en otro país y decíamos, bueno, le toca la fecha de parto en un momento donde hay un pico altísimo. Las últimas consultas no pudo ir por el mismo pico del coronavirus y después decíamos, bueno, y ahora este bebé ahí encerrado, imagínate, sin poder salir. No, resulta que los bebés de este coronavirus son los más afortunados, porque si están en una familia y son unos bebés esperados, queridos, oye, qué mejor para las mamás que esa oportunidad de vincularse con sus hijos, que tenerlos tan cerquita y sin la angustia de los horarios de salida, del reintegro al trabajo, porque entonces ahora lo organiza desde su casa. Pues es un bebé lleno de estímulos a su alrededor, de sus hermanitos, de sus papás encima, y creo que al final es un afortunado. Entonces, bueno, valorar esas cosas. El sentido de solidaridad, esa empatía de las que hablaba Ana Corina, ese ver que el barco de la embarcación del otro, habrán unas mejores que las nuestras, pero hay unas peores. Entonces, mirar hacia los lados y poder tender una mano, y además eso que estamos haciendo como familias, nuestros hijos lo están viendo, y con eso que ven, estamos educándolos. O sea, eso les queda, porque se educa con lo que ven, con el ejemplo, con el modelaje. Trabajar en equipo, saber que necesitamos del otro, activar nuestro seguro social, nuestro tejido social, delegar. Entonces, trabajar como equipo en el trabajo que tengamos, en el trabajo de la casa, comunicarnos, expresar, decir, o sea, saber. Una comunicación positiva implica pues ser muy respetuoso en el trato hacia el otro y también expresar nuestros sentimientos y saber pedir, saber solicitar qué requerimos del otro, no dar por sentado que el otro lo adivine. Entonces aprendimos a comunicarnos, a negociar, en fin, hemos aprendido y hemos tenido que desaprender muchas cosas. Ha sido tiempo de aprender y de desaprender. Todo esto le ha dado sentido. Si nosotros encontramos el sentido, el para qué, no la victimización, el por qué, pobrecitos nosotros, el para qué de todo esto, todo lo que me ha servido, todo lo que nos ha servido, todo lo que hemos aprendido, entonces esto tendrá sentido. En el futuro podremos decir, bueno, si no hubiera sido por esta experiencia, no nos hubiéramos visto forzados a avanzar y arrancar y a superar todo esto que nos tocó. Eso nos hace sentir más competentes,
eso hace que todo cobre sentido y yo creo que ha sido una experiencia humanizadora que nos está transformando y moldeando en mejores seres humanos. Bueno, ahora le damos la palabra al profesor Germán para empezar con las preguntas y respuestas. ¿Cómo estamos de tiempo? Gracias, Ana Corina. De verdad, un placer. Las he escuchado y no me cansaría de volver a ver la charla porque, oye, son muchos detalles, hay muchísimas cosas que nos ayudan porque yo arranqué mis comentarios diciendo todos nos hemos convertido en docentes. Para mí, como padre, que ya mis hijos están grandes, pero es que todo, o sea, yo siento, por ejemplo, que los padres han tenido una mayor participación, en mi opinión, por la cercanía que han tenido justamente de estar trabajando de forma remota, compartir más en la casa y tantos valores y tanta cercanía y calidez que realmente. De verdad les agradezco a ambas. Me quito el sombrero, me encantó la charla. De verdad que muy probablemente vamos a tener que hacer una segunda parte, pero de verdad que la gente, los comentarios han sido fabulosos y hay algunas inquietudes definitivamente que muchos de nuestros participantes nos han manifestado. Entonces, yo les voy a ir leyendo un poquito estas inquietudes y obviamente la idea no, por ánimo del tiempo de todos, nuestras más de 120 personas que están conectadas en este momento y que tienen toda la atención hacia ustedes como profesionales con dos roles distintos, porque el hecho de una cosa es asesorar y otra cosa es vivirla, ¿ok? Son cosas totalmente distintas y por eso Ana Corina me imagino que muchas veces sale con los cabellos así viendo a ver cómo hacen, pero eso es la parte linda de las cosas que se tienen. Entonces voy a empezar un poco con las inquietudes que se han ido presentando o con las preguntas y vamos a ir viendo esto, a ver, ustedes deciden definitivamente quién toma la palabra, ¿ok? ¿Cómo poder manejar el regreso presencial a clases cuando ahora la resistencia de muchos es el escenario justamente de regresar a clases? Es como justamente ya están tan acostumbrados a esta dinámica de estar justamente trabajando por pantalla, asesorados con padre y madre, y viene y poco a poco y paulatinamente eso va a ir ocurriendo. De hecho, Ana Corina mencionaba que ahorita hay un mix, es como que semipresencial, unos días, y esto forma paulatinamente. Les doy el micrófono. Nos podemos complementar. Sí, esa resistencia se está describiendo como el síndrome de la cabaña. Ok, estábamos ahora es a la inversa. Ahora nos sentimos más bien tan protegidos, tan resguardados, tan cómodos que el paso a la inversa, ahora después de tanto tiempo, nos está costando a los mismos adultos. Yo misma me preguntaba, o sea, qué bien estoy, o sea, me da miedo como que acostumbrarme tanto a esto y abrazarlo tanto que ahora regresar a la... Y yo creo que vamos a ir regresando progresivamente a un sistema mixto, ¿ok? Que todo tiene que ser progresivo de a poquito y tomará su tiempo, también habrá la transición, va a costar al principio, de hecho ellos ya lo están viendo, pues esas rutinas se han perdido, la espera de turnos, eso pues hay que volverlo, hay que otra vez reaprenderlo, ¿no? Entonces tenemos que reaprender eso y tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, entendiendo que vamos hacia un mundo mixto donde vamos a combinar virtualidad con presencialidad. Yo creo que no es que esto llegó para quedarse, ni es que vamos a volver a lo anterior. Creo que vamos a volver a algo absolutamente inédito y nuevo y combinado. También considero que es necesario respetar las opiniones de las familias. Hay familias que quieren volver al aula de clases y eso está bien porque quieren que socialice, pero también hay familias que se quieren quedar en casa y también es totalmente respetable la decisión. ¿Cómo poder volver al aula de clase?
es respetar las normas de bioseguridad. Yo ya he empezado esta transición y hay que enseñar a los niños a tener sus tapabocas, al lavado de manos constante. Sabemos que no todas las instituciones tienen los mismos recursos. Hay instituciones que no les llega el agua, hay instituciones que no tienen luz, hay instituciones que sí tienen agua y luz, pero yo creo que depende de cada situación. Y lo que elija la institución, creo que lo va a tomar. Las instituciones están muy pendientes y quieren ayudar mucho a las familias. Entonces quieren tomar en cuenta a todos y buscar el beneficio de todos sus alumnos. Sí, yo complementaría para cerrar un poco la idea en que nos regresemos a eso primero que dijimos empezando, que es la flexibilidad. Ya no hay una receta ni nada cuadrado que encaje a todo el mundo por igual. O sea, cada familia, cada institución es una realidad y es una circunstancia y las decisiones se tienen que tomar de manera bueno, que abarquen un poco a todo ese abanico de circunstancias y dar, como dice Ana Corina, esa flexibilidad también de que los padres elijan qué tipo de educación es la que quiero, me quiero aproximar me quiero ir de una vez a la presencialidad, buenísimo, pero no, yo quiero resguardarme y quiero seguir, ok, ¿y qué tal si te ofrezco 4 días de virtualidad y lo traes uno para que socialice? Y a lo mejor luego voy agarrando confianza y entonces prefiero, bueno, ok, ya 3 días y ya. Creo que va a ser progresivo, no va a ser algo abrupto como lo que nos tocó. Nos tocó encerrarnos y reinventarnos todo esto y lanzarnos abruptamente. Creo que el retorno va a ser progresivo, respetuoso y flexible. Así es, así es. Una que está con alguna asociación muy rápida, dice, puede sustituirse el aula de clase por un aula de clase virtual donde queda la interacción docente-estudiante. ¿El aprendizaje sería igual? O sea, la virtualidad no sustituye, la virtualidad es una grandísima herramienta y qué bueno que nos empujaron a montarnos en ella y a apropiarnos y a vencer los miedos, pero nunca sustituye la interacción social, el abrazo, la gestualidad, o sea, eso no, y a ninguna edad, pero en los pequeñitos menos. Chévere. Siguiente, podemos decir que una buena educación preescolar basada en competencias puede preparar a un estudiante con actitud creativa y socializadora. Definitivamente creo que sí. Es el desarrollo de competencias, estimular el aprendizaje, el desarrollo integral de todas las áreas para que ellos desarrollen competencias para la vida. Así es. La educación en pandemia ha generado un sinfín de desafíos. ¿Debe el maestro reinventarse estrategias para un mejor aprendizaje? ¿Afectaría emocionalmente al estudiante? Sí debe reinventarse, porque no son las mismas estrategias que utilizamos cuando estamos presencial a la virtualidad. Uno tiene que buscar ideas, buscar cómo los niños, la mejor manera de que ellos aprendan. Entonces sí nos tenemos que reinventar. Sí, la creatividad, el ser histriónico. Yo he sido la primera sorprendida, o sea, yo veía a esos bebés minúsculos cumpliendo 2 años ahorita, pero estaban mucho más chiquitos en septiembre, así, pero que no espabilan frente a las cámaras, y yo decía, wow, o sea, ese es el mejor feedback, que abracen la pantalla porque está su teacher ahí, su maestra, y que le den besos a la pantalla, que lloren cuando se acaba la clase. Tú dices, algo muy bueno está pasando, o sea, ese es tu aplauso, eso es tu feedback, eso te está diciendo, gracias maestra, lo estás haciendo buenísimo, lo que no significa que no añoren ir a sus espacios habituales. También saber que todos los días son distintos, hay días que les va a ir mejor y que van a amar su clase, y hay días que no van a querer, y entender que el tiempo de atención de los niños es muy corto, o sea, respetar, si tienes 1 hora de clase sentado en una pantalla, se puede parar y puede volver, o sea, no tiene nada de malo, hay que respetarle que el niño también vaya y vuelva. Y eso que acaba de decir Ana Corina, de que hay días mejores y días peores, aplica a todo, aplica a los niños, aplica a los adultos, hay días que nosotros estamos más pacientes, tolerantes, hay días que no nos soportamos ni nosotros, ni a ellos, ni a nadie. Así es. Y decir, sabes, hoy fue un mal día, pero bueno, déjame ver qué necesito hacer para que mañana sea mejor. Si estoy agobiada, ¿en quién me apoyo? O sea, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo me reestructuro? Pero aceptar que hay días mejores y peores y no pasa nada. Así es, así es.
¿Qué pueden hacer las mamás para sentirse menos sobrecargadas? Ahora las mamás son docentes, maestras de tareas dirigidas, community managers, moderadoras de conexiones diarias, técnicos de computadora y otros dispositivos, sin contar con todo lo que ya hacían. Y es más intenso si las mamás trabajan desde casa y tienen sus propias cuotas de conexiones diarias, o si algún integrante importante de la familia está en otro país. Ah, es así, pero además son mis máximas heroínas. Yo me quito el sombrero y Sí. pienso cómo hubiera estado yo en los zapatos de esta generación de mamás todoterrenos, o sea, unas guerreras valientes, o sea, yo de verdad que las admiro tanto porque no estoy segura si lo hubiera hecho tan bien como yo he visto que lo están haciendo. ¿Y cómo pueden hacer las mamás? No exigirse perfección. O sea, no, porque vas a morir en el intento queriendo hacer todo eso perfecto. Eso es, pero una puñalada directa al corazón. O sea, no, tú tienes que tratar de, bueno, hoy se comerá comida chatarra, porque no hubo tiempo. Tuve en mi reunión, el niñito se le cayó el internet. O sea, es delegar en otros, no exigirte perfección, o sea, trabajar en equipos, no exigirte perfección y autocuidarte. Autocuidarte porque de los adultos depende el bienestar de los demás. Así es. Bien, Saludos, saludos a las profesoras, muy cierto lo que han tratado. El hecho de salir de las aulas a las pantallas ha sido un gran desafío. Sin embargo, conozco a docentes que no quieren salir de su zona de confort, que fue algo que estaban mencionando desde el comienzo. ¿Qué recomiendan para ayudarlos a estos profesores? Yo creo que darles el objetivo que yo les di sobre la educación, que es buscar que nuestros niñitos crezcan integralmente y su bienestar. Y si ellas no quieren salir de su zona de confort, pues no están ayudando y dando su mejor parte en su profesión. Sí, y de repente yo creo que al principio podemos hacer resistencia porque nosotros nos agarramos y nos aferramos a lo conocido y pataleamos y lloramos y no, ¿y por qué? A mí no, y te niegas, a mí me ha pasado, a ella le ha pasado, a todos nos ha pasado, pero eso tiene que tener un momento, o sea, en algún momento tú tienes que decir, ok, mira, me tocó, ya, ¿qué estoy ganando con el pataleo, con la quejadera? Me intoxico, me agobio yo misma, es peor esa rumiación. Entonces tiene que llegar el momento en que yo decida o sigo en esto o me dedico a otra cosa. Entonces emprendo otra cosa porque no pude con esto, porque no me quise arriesgar, porque no me sentí cómoda, porque no me lancé al agua, pero el sistema solo entonces te va a excluir. Tú te autoexcluyes cuando no quieres montarte allí, porque es una exigencia global. O sea, no la escogiste, pero te lo está exigiendo el sistema y las circunstancias. Entonces, bueno, tienes dos opciones, o terminas la rumiación y te atreves con todos los apoyos posibles, sintiéndote un aprendiz permanente. Yo estaba esta mañana haciendo un examen, yo decía, haciendo un curso y yo misma decía, no puede ser. Y le escribía a María Enriqueta, mi amiga, por el chat, o sea, a mí me está costando esto del código QR, o sea, será mi la única que yo veo que todo el mundo está así como hablando en mi, no lo estoy entendiendo. Entonces, bueno, mi nivel de competencia ahí es, y lo reconozco y busco ayuda. ¿Y quién me puede explicar esto con 2 más 2? O sea, háblame en mi idioma, o sea, saberte que no te dé pena, que no sabes, que te da miedo y vas un pasito a la vez. Un pasito a la vez. Tal cual. Bueno, yo como tecnólogo les puedo decir que hay veces que mi esposa me pide apoyo para determinadas cosas, pero llega y me pone un frenazo y me dice, a mí no me trates como a tus usuarios, ¿no? O sea, de alguna forma también todos en casa en alguna manera y no tienen una idea de que justamente esos apoyos están a la disposición. De hecho, se hacen muchísimos talleres para profesores, para que piensen fuera de la caja. Era impensable un examen de matemáticas virtual, o sea, era impensable, pero se ha hecho y se han hecho con muy buenos resultados. Entonces, es un mundo cambiante definitivamente. Sigo con las preguntas. Dime. Quería agregar algo, que los mejores los mejores maestros, si tienen hijos mayores, adolescentes, wow, eso es una maravilla para los abuelos, para enseñarles eso, lo que tú comentabas al principio, cómo se usa la tablet, cómo mandas un mensaje.
a nosotros también, y pues que sean pacientes con nosotros. Ellos son nativos digitales, muchos somos inmigrantes digitales y no somos tan rápidos. Lo que ellos hacen, ella hace unos videos espectaculares, los edita, les pone música, les cambia el fondo, les pone, en 3 segundos que yo puedo pasar medio día haciendo. Pero entonces le digo, explícame, pero no me lo hagas. O sea, yo quiero aprender, yo no quiero depender de ti. Entonces esa es una manera, buscar apoyo en gente joven, los pavos. Oye, Ana Matilde, tocaste un término que justamente yo he usado en algunos otros webinars, que es migrante digital. Eso es bellísimo, casi que como para toda otra masterclass, pero seguimos en aras del tiempo. Vamos a estar unos 5 minutos, 10 minutos más para poder cubrir, digamos, porque hay algunas que son reflexiones y otras que son preguntas, ¿no? Y no quisiera dejar a nadie que haya escrito, pues, su sensación, y muy rápidamente sigo con lo que nos escribió Juan García. Buenas tardes. ¿Qué medidas deben tomar las instituciones educativas que imparten la carrera de preescolar para poder culminar las prácticas profesionales en tiempos de pandemia si todos los preescolares están cerrados? ¿Qué alternativas podemos darle a esos alumnos que no han podido cumplir con esas asignaturas y tienen paralizada la finalización de sus estudios? Bueno, la Universidad Metropolitana puede dar el ejemplo de que no ha parado sus prácticas, que en épocas de radicalización total y de confinamiento las prácticas han seguido en aulas virtuales. No es lo mismo, pero es lo que hay, es lo que es la realidad. Y bueno, no se detienen, han seguido haciendo sus planificaciones, sus pasantías, se integran como un docente más a la pantalla, interactúan con los niños, llevan sus recursos, los prueban, y en este momento que están combinados, ellos están pudiendo asistir a algunos preescolares. Si quieres, cuentas un poco cómo ha sido la experiencia. Sí, son incluso igual de valiosas, o sea, porque estemos en la virtualidad no quita de que uno no sigue ejerciendo, uno sigue dando clases y sigue enseñando, a pesar de la situación. No es en el salón de clases, pero virtualmente sí seguimos. Capaz hay personas y colegios que utilizan solamente los chats de WhatsApp, inclusive ahí se pueden hacer prácticas. La docente puede planificar y tiene que planificar pensando en los padres y qué tienen los alumnos en casa y qué recursos tienen y cómo adaptar esas actividades. Incluso es un poco más difícil la planificación, y yo creo que eso es más valiosa para las docentes que están en estas prácticas. Así es. Una reflexión, buenas tardes. Más que una pregunta, lo cito como una reflexión. Desde todo punto de vista, la educación online se presentó abruptamente y nos tocó como docentes y representantes adaptarnos a ella. No obstante, desde el punto de vista pedagógico, considero que la educación preescolar es la más cómoda y fácil para el trabajo desde casa. Hay tantas cosas que pueden hacerse en casa que contribuyen al aprendizaje y ayudan a la enseñanza de la estructura de nivel, fijando límites y normando las actividades diarias, diferenciando, aunque sea en 1 o 2 actividades, la rutina del niño, haciendo uso de las áreas de trabajo e incluir actividades lúdicas y recreativas que estimulen y animen a la participación del niño. Al lugar y buen comentario. Siguiente, buenas tardes, celebro la realización. Disculpe, profesor Germán. Sí. Y estimadas panelistas, profesor Germán, y feliz tarde para todos. Solo para recordarles que nos quedan 2 minutos para completar. Vale, gracias. Tenemos 2 minutos, todavía hay preguntas. Básicamente, si queda alguna pregunta sin contestar, con muchísimo gusto vamos a justamente, nos pueden escribir a la dirección de correo que está, digamos, en la invitación del masterclass. Voy a ir varias muy rápidamente en estos 2 minutos. Ana Corina, nos están pidiendo los links de esas redes sociales árabes o de donde la sacaste, que dijeron que necesitaban esa vaina, que eso nos va a ayudar. Esa es una. Montessori. En Instagram ustedes ponen #Montessori, lo siguen y le van a salir muchísimas actividades de todas partes del mundo. Teacher Cori en Panamá. Hay una que se llama Teacher Cori en Panamá, Teacher Ori, yo, Teacher Coco. O sea, la de Argentina. Hay un preescolar que se llama Sunny Days en Argentina, que tiene actividades y videos espectaculares. De una exalumna de la UNIMED, por cierto, que trabaja allí y hace maravillas. Sí. Ustedes busquen una teacher y se meten en los seguidores y ahí van a encontrar miles. O vayan a Teacher Coco y vean a quién sigue Teacher Coco. También. Bueno, yo creo que de verdad es que estaba viendo las preguntas, son muy extensas, y ya tenemos básicamente 1 minuto. Bueno, esto habla bien
de que vamos a tener que hacer parte 2 porque todavía habiéndonos extendido, sigue habiendo más de 100 participantes con toda nuestra atención. Bueno, de mi parte, los invito a seguir en contacto con la Universidad Metropolitana. Vamos a seguir con este ciclo de masterclass que justamente estamos hablando de experiencias y reflexiones en tiempos de pandemia. Todas las autoridades y todas el profesorado y la universidad están muy dispuestas. De hecho, en la siguiente hay una masterclass de música y educación, que esa no la fallo. Definitivamente debe ser algo, oye, que te llena tanto, porque la música es uno de los elementos más importantes para todo lo que es la tranquilidad y evitar momentos de ansiedad y de relajamiento. Bueno, de verdad, no sé, me encantaría poder alargar y haber contestado todas las preguntas. Agradecerles a Ana Matilde y a Ana Corina, igualmente a Milagros Briceño, a Elvira, a Ana Loreto, o sea, realmente a todo el equipo técnico que ha estado aquí, y de verdad, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima. Gracias a todos por estar.